hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes. Hoy iniciamos una serie de catequesis sobre los sacramentos y justamente esta primera catequesis de hoy se refiere al primer sacramento, que es el sacramento de la salvación, el bautismo. El bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, es el sacramento que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia, junto a la Eucaristía y también la confirmación, pues es el sacramento que forma la así llamada iniciación cristiana, la cual constituye como un gran y único acontecimiento sacramental que nos configura justamente con el Señor y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y de su amor. Podríamos hacernos una pregunta o varias preguntas sobre el sacramento. Por ejemplo, ¿es necesario el bautismo para vivir como cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo simple y sencillamente un rito, un acto formal, un acto social, como lo ven muchos de la iglesia para dar el nombre al niño o a la niña? Y eso son preguntas que pueden surgir en nuestro interior y a este punto es iluminador también lo que nos ha dicho San Pablo en la carta a los Romanos. Dice San Pablo, es que no saben que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Esa es la pregunta que hace San Pablo, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6. Por lo tanto, el sacramento no es una formalidad, no es un acto, sino que es un acto que toca la profundidad de nuestra existencia. Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Podríamos decir que nosotros con el bautismo somos inmersos, metidos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, que es el acto más grande de amor por toda la historia humana y nosotros lo vemos representado en la cruz. Y gracias a este amor nosotros podemos vivir una vida nueva, no ya en poder del mal y del pecado y de la muerte, sino una vida nueva en comunión con Dios y en comunión con todos los hermanos también. Muchos de nosotros no tenemos ni el más mínimo recuerdo de esta celebración. A mí me bautizaron de bebé y es obvio también que si muchos han sido bautizados poco después de su nacimiento, entonces difícilmente se recordarán. Yo sé que he hecho un par de preguntas a veces, quizás no aquí o a través de otros medios, que a ver quién es el que sabe la fecha de su bautismo. Y si ustedes saben la fecha de su bautismo, pues escríbanlo aquí en los comentarios, a ver si es cierto que se recuerdan, ¿verdad? Entonces es importante saber esa fecha, es saber importante cuándo fuimos inmersos en esa corriente de salvación de Jesús. Y quiero darles un consejo, pero más que un consejo es una tarea para el día de hoy. Hoy en sus casas pues busquen, pregunten cuál fue la fecha de su bautismo y así van a saber bien el día tan hermoso del sacramento de salvación. Conocer la fecha de su bautismo es conocer una fecha feliz. El riesgo de no conocerla es ir perdiendo un poquito de la memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros y olvidarnos que ese es el momento inicial de nuestra salvación. Y entonces la memoria del don que hemos recibido la vamos perdiendo. Entonces acabamos por considerarlo simple y sencillamente un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado y que ni siquiera por voluntad nuestra, sino que por voluntad de nuestros padres y que ya no tiene ninguna incidencia en ninguno de nosotros justamente en el presente. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que despertar justamente la memoria de nuestro bautismo. Nosotros estamos llamados a vivir cada día nuestro bautismo como una realidad actual en nuestra existencia. Si nosotros logramos seguir a Jesús y permanecer en la iglesia, incluso con nuestros límites, con nuestras fragilidades y con nuestros pecados, es precisamente a través de este sacramento del bautismo en el cual hemos sido convertidos en criaturas nuevas y hemos sido revestidos también de Cristo. Y entonces justamente es en virtud del bautismo, en efecto, que liberados del pecado original, pues nosotros hemos sido injertados en la relación de Jesús, también en la relación con Dios Padre, y nosotros nos convertimos en portadores de una nueva esperanza, porque el bautismo nos da justamente esta nueva esperanza, la esperanza de ir por el camino de la salvación por toda la vida. Y esta esperanza que nada ni nadie puede apagar, porque la esperanza no defrauda, sino que da ánimos para seguir adelante.
Entonces recuerden, queridos hermanos, la esperanza en el Señor no decepciona. Gracias al bautismo nosotros pues somos capaces de perdonar, somos capaces de amar, incluso somos capaces de hacerlo con las personas que más nos ofenden y nos causan mucho mal. Logramos reconocer en los últimos y en los pobres el rostro de nuestro Señor que nos visita y que se hace cercano. El bautismo también nos ayuda a reconocer el rostro de las personas necesitadas, en los que sufren, incluso de nuestro prójimo, el rostro justo de Jesús. Y todo es posible gracias a la fuerza del bautismo. Quiero dejar un último elemento que es muy importante y hago esta pregunta. ¿Puede una persona bautizarse por sí sola? No, nadie puede bautizarse por sí mismo, nadie. Podemos pedirlo, podemos desearlo, pero siempre necesitamos a alguien que nos confiera en el nombre del Señor este sacramento. Es un don, el bautismo es un don que viene dado en un contexto de solicitud, yo tengo que pedirlo, y de compartir fraterno. Por eso, queridos hermanos, en la historia uno bautiza a otro y el otro al otro, y así se forma una cadena de gracia. Pero yo no puedo bautizarme a mí mismo, debo pedir a otro el bautismo. Por eso el bautismo es un acto de fraternidad, es un acto de filiación, de ser hijos de la Iglesia. En la celebración del bautismo nosotros podemos reconocer justamente las líneas más genuinas de la Iglesia, la cual ella como una madre sigue generando nuevos hijos en Cristo en la fecundidad del Espíritu Santo. Pidamos entonces de corazón al Señor el hecho de poder experimentar cada vez más en la vida de cada día esta gracia que hemos recibido con el bautismo, y que al encontrarnos con nuestros hermanos nosotros podamos encontrar el hecho de ser auténticos hijos de Dios y reconocernos como auténticos hijos de Dios y reconocer a los auténticos hijos de Dios en los hermanos y hermanas de Jesucristo, que somos auténticos miembros de la Iglesia. Y no se olviden, queridos hermanos, de hacer la tarea de hoy. Busquen la fecha de su propio bautismo, y así como nosotros sabemos y conocemos la fecha de nuestro propio nacimiento, también debemos de conocer la fecha de nuestro propio bautismo, porque es un día de fiesta. Y si quieren, pues la apuntan aquí en los comentarios, o se acuerdan, padre, yo me fui bautizado tal fecha, y ahí lo ponen ahí en los comentarios también, para unirnos justamente a esta celebración de recordar la fecha del bautismo. Y así como celebramos el cumpleaños, pues debería de ser bueno que nosotros también celebremos el bautismo. Bien, queridos hermanos, que la bendición de Dios esté siempre con ustedes, que les acompañe en todo momento, y recuerden, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos y nos vemos el próximo miércoles en la siguiente catequesis.